Bienvenidos a otro episodio más en este podcast Instrucciones No Incluidas. Si a ustedes les gusta este contenido, compártanlo. Vamos a abordar muchísimos temas. Hemos leído ahí que quieren que también hablemos del déficit de atención, del hipotiroidismo, de muchas cositas más que las vamos a ir tocando. No solo vamos a hablar del rol de ser mamá azul, sino de todas esas cosas en la vida que te suceden, que las instrucciones no vienen incluidas, incluso de repente renunciar a un trabajo o tu primer trabajo o emprender. Pero ahora vamos a tocar el tema de la red de apoyo. ¿Qué tan importante es cuando tenés un niño neurodivergente y esa red de apoyo está ahí, a veces visible, a veces no, o pequeñas acciones cuando quizás no tenés como la experiencia en el tema, pero que te pueden dar un respiro, como les digo yo siempre, un abrazo al corazón a un papá o a una mamá? Y para eso traemos a la mera mera, a la tía Eli, a la única, a la que inicia esta descendencia, el legado, Eliana Alger, mejor conocida como tía Eli. Tía Eli, ¿cómo era nuestra relación de hermanas y todo esto? ¿Cómo veías tú que yo era mamá antes de saber que Sebas es un niño autista? Bueno, pues primero gracias por invitarme, ¿verdad? Y contestando tu pregunta, siendo bien sincera, yo honestamente antes de que tuviéramos el diagnóstico, va a sonar feo, pero yo te juzgaba mucho. O sea, yo juzgaba mucho y yo decía que la María José es impaciente, que la María José no está pendiente de todas las cosas del niño, y juzgaba mucho tu forma de maternar, ¿verdad? Entonces, y también veía que había como mucha fricción entre Sebas y tú. Entonces, y yo me ponía mucho del lado de Sebas, ¿verdad? Siento que nuestra relación, debido a eso, sí era buena, sí era de mucha confianza, de mucho apoyo. O sea, en cualquier momento que tú necesitaras y tú me llamaras, yo ahí iba a estar, ¿me entendés? Pero sí había una parte mía que era bien, te juzgaba y era bastante dura, porque creía que lo podías hacer mejor, ¿verdad? Cuando ya tenemos el diagnóstico y pues sí, entendemos que son un montón de retos, empiezo a ver también como tú te empezás a involucrar en aprender muchísimo a manejar a tu hijo, a manejar todos los retos que conlleva. Y honestamente, hoy a la fecha yo te felicito. O sea, te felicito por todo lo que has avanzado, has trabajado, y creo que lo estás haciendo muy bien. Y ahí esa parte de ir como cambiando de juzgo, ahora reconozco, veo, valoro. ¿Cómo te sentiste vos cuando te dieron el diagnóstico? Que yo te dije, bueno, mira, Sebas está dentro del espectro. ¿Qué pensó ese corazón de tía en esto? Mira, por un lado sentí alivio. Yo tengo clarísimo las primeras piñatas de Sebas, vea, que él se escondía, que él no quería que le cantaran, que él, el muñeco ahí que salía, o sea, él le huía, y que cómo se nos colgaba de voz, o sea, solo se dejaba chinear de vos y de mí como garrapata. O sea, ahí bien agarrado el niño, ¿verdad? Entonces, me acuerdo de cuando empezó a comer y esto de las texturas alimenticias no le gustaba, y la tía Eli cocinando papillas mezcladas, o sea, haciendo mezclas ahí para que el niño comiera, ¿verdad? Entonces, lo de la arena, que ya lo han comentado, entonces sí sentí un alivio porque dije, ok, esto que sentíamos que no estaba bien tiene un nombre y por ende tiene herramientas que al niño le van a ayudar, pero tuve mucho miedo. ¿Y de dónde viene este miedo? Este miedo viene que, a diferencia tuya, yo sí he tenido un diagnóstico de ansiedad y depresión bien importante desde mi adolescencia. Yo sufrí de tics cuando estaba pequeña también. Entonces, gracias a Dios, en nuestra casa el tema de la salud mental siempre se ha tocado, ¿verdad? Sobre todo mami nos ha apoyado mucho. Y yo tuve la oportunidad de tener excelentes psicólogos, psiquiatras y apoyo, ¿verdad? De recibir en algunos momentos medicación cuando ha sido necesario. Pero el tema de estos diagnósticos, o sea, lo hablábamos en casa, pero no se hablaba afuera, porque había un estigma con el que yo todavía crecí, que era, si yo digo que tengo este problema, la gente me va a tildar de loca, la gente me va a tildar de que algo falla en mí. O no te toman en serio, que de repente
yo te contaba, ¿verdad? Cuando estaba trabajando en mi antiguo lugar, yo de repente se me olvidaban muchas cosas y yo decía, no, miren, es que esto me pasa por mi déficit de atención, ¿vea? Pero era como, no, sí, yo también tengo déficit de atención, y lo agarran como risa o no te lo toman en serio. Exacto, o te dicen, es que tenés que tratar de ser más optimista, o te dicen, es que mucho te preocupas, o tenés que tener más fe, creer más en Dios, o sea, y son cosas más profundas, o sea, los diagnósticos que yo manejo, gracias a Dios, súper controlados y todo, pero me ha tocado aprender incluso a que a veces hay días que no me siento bien y a poner una cara ante el mundo y seguir con mis responsabilidades, ¿me entendés? Entonces, mi miedo era, y no sé si te acordás, que yo sufrí bullying en el colegio por mi sobrepeso, ¿verdad? Entonces, mi miedo era, ¿qué va a pasar con este niño? ¿Le van a hacer bullying? ¿Lo van a aceptar? ¿Lo van a rechazar? O sea, ¿qué va a pasar con él en ese sentido? ¿Me entiendes? Por eso que yo había vivido por este miedo que yo tenía. Pero, ojo, de cuando a mí me hacen mi diagnóstico, o sea, hace 25 años más o menos, a la fecha se ha caminado, ¿me entiendes? Se ha quitado cierto tabú, hay más herramientas, hay más apertura. Pero yo sí te voy a ser sincera, cuando vos nos dijiste, miren, yo quiero compartir con mis seguidores que yo soy mamá azul, porque yo veo que hay necesidad de visibilizar esto. Y que muchos papás me escribían y angustiados y era como, dame más información. Exacto, entonces yo dije, esta está loca. O sea, esta está loca, dije yo. Entonces, pero me di cuenta que eran mis miedos internos, y cuando empecé a ver la aceptación y cómo la gente agradeció que alguien viniera a hablar y abrir espacios, yo dije, ok, no, tal vez ya estamos en un punto en el que la sociedad está más abierta, ¿me entiendes? Entonces esos miedos se fueron calmando mucho y me di cuenta que estaban en mi mente y no eran la realidad. ¿Cómo entra tu rol en esta red de apoyo ante las crisis con Sebas? Tanto en los momentos bonitos, pero quizás enfocándonos en los momentos de crisis, en ese momento en el que mamá e hijo chocamos porque hizo una travesura, en esa línea bien delgada entre es condición o es parte de la edad o es malcriadeza, de repente también en tu poder conectar con Sebas. ¿Qué recursos has encontrado en la parte positiva, pero también en la parte difícil de las crisis? Mira, a ver, dividamos la pregunta en dos. Primero, cómo manejo las crisis, y después te voy a decir los recursos que yo he encontrado. Primero, yo a Sebas le dije hace un par de años, y te lo he dicho a ti, yo le dije a Sebas, mira Sebas, si algún día tú tenés un problema, puede ser que te estés peleando con un compañerito, con un profesor, con tu mamá, con tu papá, yo no sé el problema que te vas a haber metido, porque yo sé que el niño va a la adolescencia, ¿verdad? Tú necesitas ayuda, tú me marcas, yo no te voy a hacer preguntas, tú me decís a dónde, yo voy a estar ahí, yo te voy a sacar de ahí, y de ahí juntos vamos a ver lo que hiciste, ¿verdad? Vamos a ver las consecuencias de lo que hiciste, pero no vas a estar solo, ¿ok? Entonces, sí han habido momentos de crisis donde él me ha llamado, muchas veces llorando, porque sí, hizo una travesura, o hizo o se desbordó, a veces como tú lo has regañado, que él siente que ha sido muy fuerte, a veces cuando suceden estas cosas, yo trato como de verlo desde una óptica desde arriba, como de ver, ok, ¿qué está pasando con el niño y qué me está diciendo el niño? Porque si el niño está llorando, desesperado, que se quiere salir de la casa, mi prioridad es evitar que ese niño se ponga en peligro o cometa alguna acción, ¿verdad? Y por otro lado, ¿cómo estás tú? Porque si tengo una mamá controlada versus una mamá desbordada, yo tengo que ver por el niño, ¿me entendés? Entonces, o sea, ¿cómo estás tú en ese momento para ver si te dejo en la ecuación, o si yo llego y acompaño al niño, o si yo llego y retiro al niño y me lo llevo al carro, aunque sea, o me lo llevo al parque, ¿me entendés? Para darte chance a ti que te regules, pero siempre respetando tu autoridad como mamá. O sea, cuando Sebas me habla y tenemos estas situaciones, yo trato de comunicarme contigo. A veces logramos contactarnos, a veces no, porque tú estás dando una clase o tú estás en una reunión y no puedo. Entonces, en esos casos,
llego y acompaño al niño, pero no lo saco de la casa, ¿me entendés? Porque ya sacarlo de la casa sin tu permiso es algo que no se hace, ¿verdad? Pero si es una delgada línea. Y aquí hablamos también de los límites, que es la red de apoyo está ahí presente, pero también hay un límite entre papás, límite entre abuelos, límite entre tíos, amigos. Sí. Es una línea bien delgada. Es una línea bien delgada que tenés que aprender a maniobrar en ella, ¿me entendés? Y como tú bien decís, o sea, una de las cosas que a mí me ha costado más y que creo que a todos nos cuesta con niños preadolescentes es saber qué es algo de la edad, qué es algo del carácter del niño, porque Sebas es bien vivo, ¿vea? Y qué es algo de la condición de Sebas, ¿me entendés? Entonces, ahora, ¿qué hago yo cuando ya tengo al niño en la crisis ahí enfrente, ¿vea? Algo que yo he empezado a hacer desde pequeñito es cuando él se enojaba mucho y tiene estos meltdowns, se enoja y no quiere hablar. O sea, él no me hables, no me toques, porque antes se dejaba abrazar, ahora nada, ¿vea? Entonces yo lo que le digo y me funciona mucho es, Sebas, yo necesito que uses tus palabras. Yo necesito que tú me digas qué te ha enojado, qué te pasó, qué te molestó, porque, papito, yo no soy adivina, o sea, yo no te puedo, o sea, necesito que te comuniques. Entonces eso a mí me ha ayudado mucho. Otra cosa que a mí me ha ayudado es técnicas de respiración, por ejemplo, de 444, que la pueden buscar en internet. Hay muchas técnicas de respiración que puedes hacer con él. Otra cosa que a mí me ayuda es que a veces él está llorando ahí y no quiere que lo toques. ¿Cierto? Pero no lo voy a dejar solo. Yo me siento a la par de la cama y le digo, aquí estoy, no estás solo, tiene solución, le vamos a encontrar una solución. O sea, y con mis palabras de refuerzo que estoy ahí, y poco a poco él se va calmando, ¿me entiendes? Él va calmándose. Y a veces, otras veces es, si tiene mucha energía, pues sí, llevármelo al parque y que pelotee, ¿me entendés? O sea, yo no me voy a poner a pelotear con él, vea, pero que pelotee, o sea, que saque la energía por medio del deporte. Como que juegue, que haga ejercicio. Exacto. Ahora bien, pero también para lograr estas cosas y lograr conectar con él, es súper importante, y retomamos como la pregunta 2, que era la red de apoyo también en estos momentos bonitos, en los momentos positivos y para conectar, porque para llegar a la parte como dura de las crisis, tú tenés que tener una buena conexión con el niño. ¿Cómo lo has logrado? ¿Con los gustos de Sebas? ¿Cómo lo has hecho? Mira, primero acordémonos que cuando nace Sebas, tú estabas en este momento en un apogeo en la tele, entonces a ti te tocó regresar a los medios bien rápido. Entonces, y yo había sufrido este bullying en mi trabajo anterior, entonces fue que renuncio y estoy en ese interín de empezar mi emprendimiento. Sí. Yo tenía bastante tiempo en las mañanas, entonces empiezo a cuidar a Sebas desde bebito. Entonces yo genuinamente empecé a desarrollar una conexión con él desde chiquito. Entonces yo me tiraba a jugar con él, yo hacía, o sea, muchas actividades con él. Y una de las formas que yo aprendí a conectar fue empezarme a dar cuenta que le gustaba. En la época que eran los Hot Wheels, hacíamos pistas de carros con cartones y tirro. En la época que fueron los Legos, hacíamos Legos, sacamos los Legos de cuando estábamos chiquitas, vea, que funcionan todavía, ahí están, y los usábamos. Y de ahí, ahorita más grande, que le gustó el fútbol, o sea, sí, yo no me voy a poner a jugar fútbol, o sea, no es mi habilidad, pero, por ejemplo, cuando lo llevo al colegio en las mañanas, yo le dije, Sebas, mira, y si oímos un podcast de fútbol. Entonces, conectar con las cosas que a él le gustan. Y encontrar el lado, porque lo que tú decís, no te vamos a ver jugando fútbol, pero encontraste esto del podcast, que es una manera de conectar. Entonces, encontrar cuáles son las cosas que al niño le gustan y lograr hacer, ver cómo haces match y lograr que él por medio de esas cosas se comunique contigo y te vaya teniendo confianza y te cuente cosas. Porque para mí es bien importante eso, que Sebas se sienta en la confianza de que me puede contar cualquier cosa y yo no lo voy a juzgar, sino que por el contrario lo voy a escuchar y lo voy a apoyar y aconsejar, pues. ¿En qué cosas ayuda esta red de apoyo de agregarle al niño en positivo que los papás quizás no logramos hacer por tiempo, por cansancio, que son cosas que tú has hecho y que valoras mucho? Mira, yo siento que cuando estás en una red de apoyo ahorita lo estamos viendo con un niño ya más grande, pero es desde que nace. O sea,
cuando nace, yo me acuerdo que yo llegaba a tu casa y me ponía a lavar trastos, ¿me entiendes? O me ponía a cocinar. O sea, a veces cuando son esos pequeños detalles, y a medida que el niño va creciendo, yo, por ejemplo, yo sabía que a ti te tocaba desvelarte para darle, pues sí, porque el niño se seguía despertando en las noches, de que cambiar, darle de comer. Entonces, llevármelo a pasear, ¿me entendés? Que fuera a pasar la tarde a mi casa, que se fuera a dormir a mi casa. Pero de repente me gustaba mucho también que tú le enseñabas el tema de la lectura. O sea, ya para mí tener esa mía extra de sentarme a leer un libro, pero de repente es algo que tú, como su tía y como parte de esta red de apoyo, le has inculcado. Y ahora ves los frutos y es algo bonito que es parte de ese. Sí, también, o sea, hay varias cosas. Por ejemplo, yo desde que nació, yo dije, este niño va a amar leer. O sea, yo me lo puse como meta, objetivo en la vida. Y el niño nació y yo empecé a leer. Entonces empezó a desarrollar, o sea, él veía normal que leer era algo que nos gustaba, que no era por obligación. Entonces, ahora es una actividad que hacemos en conjunto. Vamos a la librería juntos, buscamos libros juntos en Amazon. Y a veces cuando viajamos tenemos esta tradición de que buscamos una librería local donde vamos juntos. Y no solo eso, también otra cosa que yo veo el fruto ahora y que me llena de mucha satisfacción es, yo siempre le enseñé a Sebas que uno tenía que tener detalles con su mamá, con su abuela. Entonces íbamos a comprarle flores, hacíamos cartitas, ¿verdad? Y no era porque era un día especial, sino que solo porque sí. Entonces el poder verlo ahora, él más grande, que de repente yo llego y me dice, mira tía, te guardo un pingüino. Vea, cuando yo sé que a él le encanta, o sea, que me guarde un pingüino cuando a él le encanta, ¿me entendés? O mira, vi esta lata con tu nombre, vea, entonces, y que me la guardó, ¿me entendés? O sea, esos detalles. Pensar en el otro. Que pensar en el otro, o sea, estoy viendo los frutos de un trabajo, porque hay una frase gringa que dice, it needs a village, ¿me entendés? O sea, necesitas una comunidad para criar niños neurotípicos, pero con los neurodivergentes es todavía más, siento yo. Y la empatía, si se la estamos pidiendo a la sociedad, si se la estamos pidiendo a los colegios, tiene que empezar en la familia. Tiene que empezar con los tíos, con los abuelitos, con los primos, en incluir a estos niños, ¿me entendés? Me gusta, y de esa manera es como yo quisiera que tú cerraras con un mensaje más como tía, de tu lado, estos tíos que están viendo, que se acaban de enterar que tienen un sobrino que está dentro del espectro, o están viendo a sus hermanos, primos agobiados. ¿Qué pequeñas acciones pueden hacer y cuál sería tu consejo? Mira, primero, acordar que esa personita que tenés ahí sigue siendo la misma personita de hace 5 minutos que tú te enteraras del diagnóstico. O sea, y el amor que tú le tenés y ese cariño que tú le tenés no cambia. O sea, un diagnóstico no te define, un diagnóstico no te da un final a tu historia, ¿me entendés? Entonces, yo lo primero que les diría es, asimílenlo ustedes, ¿verdad? Hagan su trabajo interno y asimílenlo, que las expectativas que ustedes tenían de este niño ya no, o sea, bajémonos las expectativas, vea, y aceptemos esta nueva realidad. De ahí busquemos, hay mucha información, hay películas, hay videos, hay libros, hay muchas cuentas incluso que hablan, que puedes buscar información y agradecerle a los papás que te cuentan y que te involucren y preguntarles cómo puedes ayudar, ¿vea? Y por otro lado, si tú estás viendo cosas en el niño, de todas las que hemos platicado, que María José ha comentado, que vos decís, hay algo en mi sobrino que no me cuadra, que lo veo que es extraño, tomate el tiempo de sentarte con los papás y de externarles, miren, a mí me preocupa esto, no sé si ustedes lo han notado. Y si tú puedes económicamente apoyar con las evaluaciones, ofrecerte a apoyarlos, y si no, simplemente, o sea, no te quedes tú con la espinita, ¿me entendés? Mejor pecar de decir, yo fui de exagerada. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera? Exacto, si yo no hubiera hablado. Entonces, pero sobre todo, recordar, o sea, que son chiquitos tan poquito tiempo. Entonces, todos estos primeros años es de apapacharlos, es de abrazarlos, es de acompañarlos y darles esas herramientas para que ellos puedan brillar.
Qué bonito, así que de esta manera vamos concluyendo. Una red de apoyo es súper importante. Si vos te acabas de enterar, no tengas miedo, pequeñas acciones, desde decir, hey, no has podido hacer el súper ahora porque tuviste un mal día con tu niño o laboralmente fue un día muy agotador. De repente, mira, te llevo las verduras a tu casa. Esas pequeñas acciones, créanme, como les decía al inicio, son un abrazo al corazón y son cosas que te pueden cambiar el día. De repente decir, mira, yo escuché que al niño le habían dejado una maqueta, una actividad en el colegio. Si querés, yo puedo llegar ahora en la tarde y te echo la mano en comprar los materiales. O no has podido comprar la cartulina que necesitabas. No, hombre, yo te la llego a dejar. Créanme que ya ahorrarse ese paso son cositas que suman y esto es muy importante. Así es que compartan estos podcasts, porfa, estos capítulos para que la gente los escuche. Seamos más voz y poder hacer de esto ya como algo parte de y que no se vea ser diferente, que no es el objetivo, porque estas instrucciones no vienen incluidas ni siquiera ser hermanas, o sea, tampoco está incluido. Así que gracias, Eli, y nos vemos en otro episodio. ¡Woohoo! Bien. Va.